Hola, bienvenidos al ABC de Griley. Soy Hugo Mendoza, soy abogado penalista y ya hemos tenido algunas sesiones anteriores donde hemos estado revisando lo que significa el derecho penal. Ahora vamos a tratar la segunda parte de los principios limitadores del poder punitivo del Estado. En esta segunda parte, el contenido que vamos a desarrollar es el siguiente. El principio de racionalidad y humanidad de las penas. Vamos a revisar en qué consiste este principio de racionalidad y humanidad de las penas para entender hasta qué punto realmente tiene este sentido de humanidad las sanciones penales que se imponen a las personas que cometen delitos. Como segundo principio vamos a tratar el principio de culpabilidad. Vamos a revisar en qué consiste y cómo se desarrolla y cuál es el papel que juega dentro de la determinación de responsabilidad penal de una persona que se le quiere atribuir la comisión de un delito. Y como tercer principio vamos a tratar el principio de proporcionalidad. Vamos con el primero, el principio de racionalidad y humanidad de las penas. Este principio de racionalidad y humanidad de las penas, principalmente como idea general, vendríamos a adelantarle la siguiente conclusión. Se dice que toda pena que se imponga a una persona por haber cometido un delito no tiene que ser inhumano ni atentar contra la dignidad de la persona en sí misma. No tiene que ser un trato cruel, sino muy por el contrario, esta pena tiene que ser racional, corresponder en no atentar a la dignidad de la persona y muy por el contrario, de ser un trato cruel, tiene que tener un fin preventivo, como ya vimos en clases anteriores, donde la finalidad de la pena es la resocialización, la reincorporación, la recuperación, si se quiere, de esta persona para devolverlo a la sociedad. En ese sentido, se rechaza por cruel toda sanción penal que resulta brutal en sus consecuencias para el sujeto. Esto nos enseña el profesor Villavicencio en su libro Derecho Penal Parte General. Asimismo, podemos decir que estas penas deben ajustarse sin crueldad ni sufrimientos innecesarios, lo que le veníamos diciendo, no tratos inhumanos, no tratos crueles. Toda persona jurídica debe terminar en algún momento, toda consecuencia jurídica debe terminar en algún momento. Toda pena debe terminar en algún momento. Tiene que tener un fin. No puede ser eterno, no puede ser indeterminado. Prever esta pena una fecha de culminación que permita la reincorporación del penado. Que tenga un fin la pena, justamente, hace ver y prever que la persona en un determinado momento fijado, establecido, va a poder ser devuelta y reincorporada a la sociedad. Eso es lo que finalmente se busca. En ese sentido, podríamos decir, y también lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional, una gran crítica a la cadena perpetua. La cadena perpetua es una pena que atenta contra la dignidad de la persona. Se podría considerar a la cadena perpetua como una pena cruel, inhumana, innecesaria y que no cumple las penas de resocialización del sujeto. Pues el Tribunal Constitucional en la sentencia 4044-2011 señala que la cadena perpetua podría vulnerar la libertad de la persona, siguiendo la línea de que toda pena tiene que tener un fin. Además, también podría vulnerar la dignidad humana y el principio resocializador. Por eso es que en nuestro Código Penal, la cadena perpetua, si bien está regulada, pero para salvar esta crítica que está regulada en nuestra Constitución, que las penas no pueden ser inhumanas ni tratos crueles, para salvar esto se ha establecido que las penas, a pesar de llamarse cadenas perpetuas, a los 35 años se puedan revisar para ver si la persona finalmente se logró resocializar y así devolverlas a la sociedad. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional señala que la cadena perpetua es incompatible con el principio derecho dignidad humana, puesto que detrás de los fines constitucionales de la pena, que como decíamos, la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación de la persona a la sociedad, también se encuentra necesariamente una concreción del derecho principio de dignidad de la persona. Por tanto, este constituye un límite, este principio de derecho dignidad de la persona humana, al momento de imponerse una pena,
es un límite para el legislador penal. ¿Cómo un límite? Impide que a los seres humanos se los traten como cosas, como instrumentos, sino más bien esto nos inspira a que cada persona, incluso aún cometiendo un delito, debe ser considerada como un fin en sí mismo. Aquí podríamos decir que se está aplicando una filosofía kantiana de las personas y de la pena para la persona. Por otro lado, también tenemos en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la viabilidad de la pena de muerte, porque también esto es un tema bastante discutido en nuestra sociedad. Pero aquí nosotros vamos a revisar desde un punto de vista dogmático, doctrinario, hasta qué punto realmente esta pena de muerte que tantas veces nos venden por ahí nuestros políticos, los legisladores, realmente es viable. Porque no solamente deben saber ustedes que se tiene que establecer penas, como la pena de muerte que muchas veces se toca, por establecer, por responder a un clamor social, sino que se tiene que buscar una coherencia en la doctrina, una coherencia en la dogmática en sí misma, porque finalmente si no hay una coherencia entre la dogmática, la doctrina y los derechos fundamentales de la persona, finalmente eso atenta contra los derechos fundamentales de toda persona y sobre todo contra un Estado constitucional de derecho. En ese sentido, el Tribunal Constitucional sobre la pena de muerte nos dice que es en un sistema constitucional donde la persona, y eso también lo dice nuestra Constitución, es lo fundamental y la dignidad es un principio de la persona incuestionable, el penado siempre será un ser humano con oportunidades. Con una pena no se puede anular esa oportunidad de resocialización, de reincorporación. Antes que un objeto de venganza, burla o absoluta indiferencia, debe ser un sujeto con oportunidades, por más que delinca. Esto dentro de la idea de un Estado constitucional de derecho. En ese sentido, dentro de esta misma lógica, si se habla de la supresión de la vida como una forma de pena, ello será, no en poca medida, incongruente desde que los objetivos de la pena son totalmente incompatibles, me refiero a la pena de muerte, con los fines resocializadores. La cercenación, en otras palabras, de la vida humana, cualquier posibilidad ulterior de reencuentro, elimina cualquier posibilidad ulterior de reencuentro del individuo con sus valores en sí mismos. Por eso, el profesor Montoya Vivanco, en su libro Derecho Penal y Principios, volumen 1, señala que aquí esa amenaza latente que se pretende imponer con la pena de muerte rompe o burla los esquemas de una verdadera humanidad. Por otro lado, ahora terminando con el principio que acabamos de desarrollar, tenemos el principio de culpabilidad. Terminamos el principio de racionalidad y humanidad de las penas. ¿En qué consiste? ¿Cómo se debe entender estas penas y esa sanción del Estado? Ahora vamos a estudiar el principio de culpabilidad. ¿En qué consiste? ¿Cómo se estructura? ¿Qué papel juega? ¿Y cómo se aplica? El principio de culpabilidad lo encontramos regulado en el artículo 7 de nuestro Código Penal, concretamente en el título preliminar, donde se señala que la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Repito, la pena requiere la responsabilidad penal del autor. Y punto seguido dice, queda proscrita, esto es prohibida, toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a una persona se le pretende atribuir la responsabilidad penal por haber cometido un supuesto hecho delictivo, en otras palabras, se le pretende atribuir la comisión de un delito, no solamente hay que atender al resultado en sí mismo, sino ese resultado tiene que lograr atribuirse o desarrollarse y establecerse que es producto del comportamiento de la persona, una relación de causalidad. Si el resultado se dio y no podemos hacer esa conexión que es producto de mi comportamiento, no se podrá decir que se ha configurado el principio de culpabilidad.
y más bien aplicaríamos este segundo párrafo del artículo 7 del título de preliminar, porque estaríamos frente a una responsabilidad objetiva. Esto es, sí existe el resultado, pero no se puede establecer que es producto del comportamiento de la persona. En ese sentido, esto, como venimos desarrollando, es un concepto problemático. Primero, porque partiendo de la concepción más clásica de la culpabilidad, se ha entendido que culpable es el autor que ha adoptado una decisión ilícita de forma libre en el caso concreto. Y tenemos que también la acepción más moderna de la culpabilidad se ha entendido con base en la teoría sistémico-funcionalista, donde se señala que culpable es el autor cuyo castigo resulta funcional para la estabilización de la confianza en el ordenamiento que ha quebrantado, que ha sido roto por el comportamiento delictivo del sujeto. En ese sentido, el principio de culpabilidad establece que la pena no puede imponerse al autor por la sola aparición del resultado lesivo, lo que les decía hace un momento. Por ejemplo, cuando se da un resultado muerte, si bien es cierto, el resultado objetivo es la muerte de una persona, el cuerpo inerte sin vida, pero no basta que con esta persona, con este cuerpo inerte, ya prácticamente una cosa, en una habitación se encuentre a otra persona, inmediatamente que porque estoy en el lugar del hecho donde está el cuerpo sin vida, automáticamente la persona que se encuentra ahí es responsable, porque eso sería atribuir una responsabilidad objetiva que está proscrita. Si no, se tiene que determinar, establecer, identificar esa conexión entre esa persona que está en esa habitación, que haya dado muerte o haya sido quien ha dado muerte a esa otra persona que yace sin vida. En ese sentido, por eso se dice que la pena no puede imponerse al autor por la sola aparición de un resultado, sino únicamente en tanto el suceso lesivo puede atribuírsele, en este caso la muerte, como un hecho suyo, como un hecho mío. En esta formulación, lo primero que destaca es que la culpabilidad del autor se determina en relación con un hecho, derecho penal de acto, de manera tal que no cabe admitir planteamientos que sustenten la culpabilidad en el modo de vida del autor, derecho penal de autor. ¿Qué quiere decir esto? García Cavero, en su libro Derecho Penal Parte General, de que no me pueden establecer una responsabilidad penal por mi modo de vida, por mis características personales, sino justamente también este principio de culpabilidad juega un papel de que finalmente sobre un hecho en concreto es a la persona se le tiene que establecer esa relación, esa vinculación para poder atribuírselo como un hecho suyo. En ese sentido, podemos decir que los fundamentos del principio de culpabilidad es que este principio excluye la legitimidad de toda pena, la legitimidad, la validez de toda pena, que no tenga por presupuesto esta conexión del acto de la persona, del autor, con el resultado, esta culpabilidad. Y muy por el contrario, que excede en su medida de la gravedad de la pena en sí misma. Dentro de estos fundamentos del principio de culpabilidad también son el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de la persona. Porque, no hay que olvidar, no hay pena, no debería haber pena sin culpabilidad. Dentro de las manifestaciones del principio de culpabilidad tenemos el fundamento de la pena, que procede o no procede a imponer la pena ante un hecho típico y antijurídico. Como elemento de determinación de la pena tenemos que es un elemento de la determinación, de la cuantificación, si se quiere el término, o medición de la pena. Contrario a la responsabilidad por el resultado, tenemos que tiene que establecerse, como venimos diciendo, esa conexión entre el comportamiento de la persona y el hecho, el resultado lesivo. En ese sentido podemos decir y distinguir en tres bloques lo que es la culpabilidad, el principio de culpabilidad. Límite a la pena, imputación personal y responsabilidad por el hecho. ¿Qué quiere decir el límite a la pena? Debe reconocerse efectos jurídicos al error sobre los hechos.
No es admisible la responsabilidad por el mero resultado, ya lo hemos venido desarrollando, sin dolo o imprudencia del autor, o sea, con una negligencia. No es posible responsabilizar por su acción a quien ha actuado sin dolo, o sea, sin conocimiento, sin imprudencia, sin negligencia, ya que nadie puede ser castigado por las consecuencias conocidas, dolosas o previsibles, o por algo que no haya conocido, que no haya querido. Va a depender de cada caso en concreto. En la imputación personal tenemos que es de aplicar a las personas físicas y hay una individualización de la pena, porque no hay que olvidar que la responsabilidad penal es personalísima. Y dentro de la responsabilidad por el hecho, según Villavicencio, en su Manual de Derecho Penal, parte general, el derecho penal de autor es incompatible, esto es, con un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa derecho penal de autor? Como les decía hace un momento, cuando se pretende establecer una responsabilidad penal, imputar a una persona a la comisión de un delito por sus características personales y no desarrollar esta relación entre su comportamiento y el resultado lesivo. Por esa razón, también la respuesta al hecho individual debe ser al hecho en concreto de la persona y no a la conducción de vida, porque yo también puedo tener una mala conducción de vida, pero eso no me convierte automáticamente en un delincuente o como un sujeto responsable ante la comisión de un hecho delictivo. Por eso la culpabilidad también en sentido material debe entenderse como culpabilidad jurídico-penal. Esto es culpabilidad que fundamenta la pena. Sin culpabilidad no hay pena. Al contenido del reproche que se erige contra el autor como resultado de la imputación de un delito. El reproche como resultado de la imputación de un delito. Y en sentido formal, la culpabilidad es entendida como reproche, reprochabilidad. Asimismo, es una función de la pena, entendida en el sentido de la prevención general positiva. Asimismo, falta de fidelidad al derecho. En sentido formal, también se entiende como falta de fidelidad al derecho. Esto lo dice el profesor Kim Hoysa en su libro Tratado de Derecho Penal, parte general. Ahora bien, terminando el principio de culpabilidad, entramos al tercer principio, que es la proporcionalidad. ¿Qué papel juega el principio de proporcionalidad dentro de la función limitadora del poder estatal? El principio de proporcionalidad, como su propio nombre lo dice, busca una proporción, un equilibrio del poder estatal, el poder punitivo de sancionar, en referencia al sujeto a quien se va a imponer una pena. Como les decía desde el inicio de estas sesiones, el Estado tiene el monopolio del poder sancionar a una persona. Tiene mucho poder. En ese sentido, la persona prácticamente podríamos decir que queda indefenso. Y para que no existan esos abusos, y en este caso en concreto, poner penas inhumanas, desmedidas, que no tengan ningún fin resocializador, ni vaya en consonancia con un Estado constitucional de derecho, es por eso también que este principio de proporcionalidad juega un papel regulador de equilibrio frente al Estado. Por eso, frena el poder penal estatal frente al imputado. Algunos apuntes históricos del principio de proporcionalidad podríamos decir que es un proceso complejo, en un proceso complejo, me refiero a un proceso penal, y como en este caso en el principio de proporcionalidad, como es sabido, los orígenes del principio de proporcionalidad más vinculados al contenido de lo que hoy se trata de describir en la proporcionalidad en sentido estricto, se remonta a la filosofía clásica. Nos recuerda el maestro Ferraioli que la exigencia de que la pena sea proporcionada a la gravedad del delito podemos encontrar ya en las leyes de Platón. Imagínense, desde qué momento ya se hablaba de poder regular ese poder estatal frente a la protección en pro de proteger al ciudadano. En ese sentido, señala que aunque su actual configuración doctrinal y jurisprudencial del principio de proporcionalidad derive más directamente de las construcciones del derecho administrativo y sobre todo constitucional,
su paulatino reconocimiento, su importancia, hoy prácticamente es universal y el derecho penal no podía ser ajeno. Por eso se entronca con el derecho penal de la Ilustración cuando existe ese paso del tratamiento histórico del derecho penal y cuando llega la época de la Ilustración, cómo el derecho penal también se sirve de esto y comienza a tener un trato mucho más funcional de servicio al Estado y mucho también, podríamos decir, más humano. Entonces se entronca con el derecho penal de la Ilustración y de forma particular con el modo en que se entiende en él que ha de determinarse la pena a imponer por la comisión de un hecho delictivo. Por esa razón, las penas deben ser proporcionadas a la entidad y gravedad del delito cometido, o que estos no pueden ser reprimidos con penas más graves que la propia entidad del daño causado por el delito. El primer criterio que se debe utilizar para determinar la gravedad de la pena que se debe imponer a un determinado delito es, desde luego, la importancia del bien jurídico. La importancia del bien jurídico afectado, dado que este es el principal fundamento de la intervención del derecho penal. La gravedad de la pena, por tanto, depende además no solamente de la importancia del bien jurídico afectado, sino además de la forma de ataque a ese bien jurídico. Entonces, aquí también recordarán el principio del bien jurídico, cuando tocamos en su momento, también juega un papel importante, porque eso va a ser la medida de hasta qué punto yo puedo imponer una pena leve, grave o muy grave. La importancia de la afectación del bien jurídico. Sobre el principio de proporcionalidad, nuestro Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional de España, en una sentencia del 15 de octubre de 1982, señala lo siguiente. Dice, la pena debe ser proporcionada y para que cumpla esa proporcionalidad debe cumplir tres presupuestos o tres subprincipios o principios. Debe ser idónea para perseguir una finalidad de relevancia constitucional. Debe ser necesaria en el sentido de que no sea suficiente con otra intervención menos drástica. Si existe otra sanción menos drástica para cumplir ese fin resocializador de la pena, se debería optar por esta. Y tercero, dice debe ser ponderada. Esto es la proporcionalidad en sentido estricto, en la línea de que esa sanción me traiga más beneficios para el interés general que perjuicios para los derechos de la persona que se limite. Esto es, esa pena que yo impongo me tiene que dar mayores beneficios a los perjuicios que yo voy a causar a la persona a quien privo de libertad. En esa línea, podríamos decir que el principio de proporcionalidad tiene dos exigencias. La necesidad misma de que la pena sea proporcional al delito y la exigencia de que la medida de la proporcionalidad se establezca en base a la importancia social del hecho. Esto es a su nocividad social, esto es al grado de afectación a la convivencia social. Por esa razón también, en un Estado democrático se debe exigir, además, que la importancia de las normas apoyadas por penas proporcionadas no se determine a espaldas de la trascendencia social efectiva de dichas normas. Si se dan cuenta, toda norma que incluya, en este caso que estamos hablando, una pena, siempre tiene que tener una trascendencia social, no puede ser a espaldas de esta. En otras palabras, siempre se tiene que buscar ese beneficio para el fin general, para el bien común de toda la sociedad. En ese sentido, se sigue de ello que un derecho penal democrático debe ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos a que se han asignado. Esto es según el grado de nocividad, de daño, de afectación social y del ataque a ese bien que ha podido cometer esta persona al incurrir en un delito. Por tal sentido, tal pena no podría
concitar el consenso social, esto es cuando no sea o no responde a estos criterios, que exige una prevención general, como decíamos, los fines de la pena, busca una prevención general positiva, que las personas puedan entender que existen normas que sancionen y tampoco una resocialización. Y esto nada menos lo dice el profesor Santiago Mir en su libro Derecho Penal, parte general. Llegamos al final de esta sesión y con esto terminamos el capítulo de los principios del derecho penal. En una próxima sesión continuaremos con más clases. Hasta pronto.